Hola, hola. Esto es lo que pasa cuando en la cocina no tenemos campana o está funcionando mal. Toda la grasa que sale de la cocina se va pegando en los muebles, en el cielo, en los muros y no se ve para nada bien. Así que hoy día vamos a instalar una campana de extracción para solucionar en esta cocina el problema de la ventilación. Todas las campanas pueden ser usadas para recircular el aire. En ese caso tienen que tener filtros de carbón o en forma de extracción, o sea, conexión con el exterior. La elección va a depender si la cocina donde estamos trabajando tiene o no conexión con el exterior. Y en este caso la tiene. Y eso es mucho mejor porque el rendimiento de la campana es notablemente superior. Antes de hacer el trabajo y la instalación, claramente tenemos que hacer una buena limpieza. Para eso ustedes pueden ocupar productos antigrasa o un limpiador a vapor como este, que viene con paños, boquillas para dejar todo realmente impecable. Una tremenda máquina. Se le agregan solo 200 ml de agua para conseguir en segundos la temperatura correcta para que el vapor elimine la grasa. Se pasó el descubrimiento de este limpiador a vapor, la verdad es que dan ganas de dejar todo soplado. Si quieren ver más información de este producto y todos los materiales que estamos ocupando, se los voy a dejar en el link de la descripción. Si la suciedad estuviera muy pegada, se puede complementar con un limpiador que se deja actuar algunos minutos para que remueva todos los residuos. La campana la vamos a colgar o fijar a un mueble y lo bueno es que este mueble nos va a ayudar a esconder el ducto de la ventilación y que no se vea. Estos muebles son de melamina y se pueden encontrar en la tienda en medidas de 60 centímetros y 76 centímetros de ancho. Antes de fijar el mueble al muro hay que hacerle dos agujeros, que es por donde pasará el tubo de la ventilación que mide 110 milímetros. Para traspasar la posición de la salida de extracción, se mide desde el muro y el cielo al eje del agujero. En este caso, 26 y 9 centímetros. Después, con un compás, marcamos el círculo que debe medir 14,5 centímetros de diámetro. Para calar, primero hacemos una perforación con broca para madera de 10 milímetros por donde pasará la hoja de la sierra. Y para trabajar seguros, usamos guantes, respirador y lentes de seguridad. Como la campana la vamos a fijar al mueble, nos tenemos que preocupar de la altura de fijación. Y eso va a depender del tipo de cocina que tengamos cada uno. En el caso de que sea una cocina de inducción o vitrocerámica, debe estar a 60 centímetros desde la cocina hacia arriba. Pero en el caso de que fuera una cocina a gas, se recomiendan 70 centímetros. En este caso, nuestro muro es de concreto y tiene cerámica, por lo que usamos una broca punta flecha de 8 milímetros. La fijación la hacemos con tarugos nylon y tornillo de 2 pulgadas. Si fuera el muro de yeso cartón, usamos una broca para madera y tarugo paloma. Este es el tubo que vamos a ocupar para extraer todos los vapores y olores que se producen al cocinar. Se recomienda que sea de PVC o de aluminio, pero no corrugado porque el corrugado acumula más grasa y hace más ruido. Usamos tubo gris de 110 milímetros de diámetro con un codo de 90 grados para dar la curvatura. Además, una copla y los trozos de tubería que se deben cortar a la medida según cada cocina. Como ven, esta campana tiene un diseño súper compacto, ideal para cocinas pequeñas como esta o cuando queremos que pase totalmente desapercibida por su tamaño. Mide 60 centímetros de ancho y 41,3 centímetros de profundidad y 18 centímetros de altura.
Pero además de considerar el espacio necesario para su instalación, hay que tener cerca un enchufe. Un súper buen dato: antes de fijar la campana, no olviden nunca enchufarla y probarla para asegurarse de que esté funcionando bien. Sacamos los filtros metálicos para tener acceso a las perforaciones que nos permitirán fijar la campana a la base del mueble. Esta fijación la hacemos con los tornillos que trae la campana. Para unir el tubo a la campana usaremos una cinta de aluminio adhesiva que sella esta juntura y así evitamos que salgan por ahí los olores. Tiene dos luces LED, dos velocidades o niveles de potencia de ventilación y al funcionar hace muy poco ruido. Se puede manejar en función automática, es decir, al extraer el frente se enciende la velocidad 1 junto a la luz y al cerrar el frente se apaga completamente. Para terminar la instalación atornillamos las puertas del mueble y así ocultamos definitivamente el tubo. Todas estas campanas vienen con un filtro de malla metálica antigrasa que es súper fácil de sacar para poder hacerle una mantención. Lo podemos limpiar con algún producto o simplemente en el lavavajillas. La idea de hacerle una mantención es para que siga reteniendo la grasa, pero además lo podemos complementar con otro tipo de filtro que va por dentro. Estos filtros se ponen sobre la malla metálica y permiten usar la campana sin necesidad del tubo de extracción, en caso de querer que solo sea de recirculación del aire. Para terminar, sacamos el plástico protector que nos ayudó a no dañar la superficie en todo el proceso de la instalación. Se recomienda hacer mantención de la campana cada un año. Estoy listo para ponerme a cocinar y mostrar todos mis dotes culinarios. Y lo mejor de todo es que no va a quedar ni un rastro ni de vapores, olores ni grasa. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita para que recibas contenido como este todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.